sea Jesús de Nazaret esta tarde. Nuestra mirada tiene que ser en el Señor. A veces a mí me dicen, ¿y vio cómo llegó fulano? Y yo no vine a eso. Y no es que uno no vea, pues a veces sí se cruzan y uno la ve, pero yo no voy a revisarlas una por una a ver cómo llegaron. Usted es responsable delante de Dios. Claro, yo soy responsable de predicar la palabra. Amén. Y decirle que hay que andar honestamente como manda la palabra de Dios. Pero el someterse le toca a usted. El someterme me toca a mí. La palabra me enseña, la palabra me ayuda. Pero si yo quiero me someto, si no, no me someto. Pero es mejor que nos sometamos para que la bendición del cielo esté en nuestra vida, esté en nuestra familia, esté en nuestros hijos, esté en nuestras casas, esté en nuestro vecindario, esté en nuestra ciudad y esté en nuestra nación. Es necesario para ver las manos del Señor. Pero Pedro quitó la mirada del Señor y ¿qué empezó a hacer? A hundirse. Y ahí clamó. Lo bueno es que el Señor siempre está ahí. ¿Cuántas veces nos habrá pasado a nosotros? Que íbamos bien viendo al Señor, viendo al Señor, y de momento empezamos a distraernos porque hay tanta distracción en este mundo. El hermano Giovanni predicaba anoche de eso. ¿Cuánta distracción de este mundo? Este mundo, hermano, nos puede consumir y nos puede arrastrar. ¿Y sabe qué? Podemos estar dentro de la iglesia, pero viendo hacia atrás, no el Señor.